Comentario. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, el número de inflación del mes de febrero fue incluso más alto de la expectativa que ya había de que fuera un mes con inflación muy alta. Fue una inflación del 4,7%, el número individualmente en un mes más alto en 11 meses, 4,7%. Y como siempre decimos, la inflación es un promedio de los precios de distintos rubros de la economía. Uno tiene que ver muchas veces para entender qué impacto tiene y a qué sector golpea más, cuál es el rubro que más creció. Y ahí es donde aparece además este problema en toda su dimensión. Alimentos está en el 7,5% en el mes de febrero. Alberto Fernández en las declaraciones de ayer le atribuyó mayormente el impacto de los precios que están empujando a la suba por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos a esta altura que son dos grandes productores de granos, que esto impacta sobre el precio de mucho de lo que la Argentina le exporta al mundo, o sea que subió el precio del trigo, del maíz, de la soja. Por supuesto que también Rusia sabemos a esta altura que es uno de los productores de gas, con lo cual subió también el precio del petróleo. Sube el precio de los fertilizantes, el aluminio, hay un impacto en la economía mundial. Pero hay algo que decíamos más temprano con David Cayón, o sea, el ataque de Rusia a Ucrania arranca el 24 de febrero. O sea que hay una semana, como mucho, de febrero contenida en este número. O sea que el impacto real sobre alimentos debería empezar a verse mucho más fuerte en marzo. Obviamente la inflación ha vuelto a ser un problema en el mundo. Países como Estados Unidos, que no registraban esto como un problema en décadas, empiezan a tomarlo como un problema real. Es el principal problema político que tiene hoy Joe Biden, por ejemplo. Pero son inflaciones de 2 dígitos anuales. O sea, la alarma se dispara cuando llegan a acercarse al 10% anual. Nosotros estamos hablando de un país que tiene casi un 5% en un único mes. Si sumamos la inflación acumulada los últimos 12 meses, es del 52,3%. 12 meses. Venís de un año, el año pasado, muy inflacionario, y la situación además para este año es muy compleja porque al impacto internacional se le suma la necesidad, por un lado, de dejar de subsidiar las tarifas de los servicios públicos a raíz de la necesidad de achicar el déficit por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo yo además un uso más racional de los fondos públicos, pero eso va a impactar sobre la inflación. Ya ahora subió la nafta este mes también, y además mientras tanto está el acuerdo con el Fondo Monetario que te obliga a ir moviendo el dólar oficial, que se vaya devaluando el peso al ritmo de la inflación. Entonces tenés que acelerar el encarecimiento del dólar oficial si se acelera la inflación. Y esto también te mueve el precio porque ese es el dólar de referencia para los que importan. Y los que importan usan lo que importan muchas veces como insumo para la producción, le suben los costos. Entonces tenés una situación muy compleja, donde además el sector más golpeado sigue siendo los sectores populares, porque en la medida en que sube alimentos más que otros rubros, los sectores que destinan gran parte de su salario a comprar alimentos son los de menores ingresos. Sumado al problema de cómo los salarios corren detrás de la inflación. Esto te acelera la inflación y hace que el salario esté siempre atrás. La paritaria para este año acaba de cerrar la UOM en 3 cuotas de acá a septiembre, con la revisión de septiembre, y ya subió el piso. Arrancamos en 35, 40, 45%, y en septiembre volvemos a mirar. Eso fue el acuerdo que firmó ayer la UOM, que es un gremio aliado del gobierno nacional que busca fijar una pauta para que los demás no pidan tanto más. O sea, busca hacer una pauta de una expectativa que no empuje más todavía el ritmo inflacionario. Pero la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario se hace imposible. Vos ya ves caída en el consumo de carne, caída en los niveles de consumo, porque el salario no llega a este ritmo. Y Alberto Fernández, que realmente no puede echarle la culpa ni a la guerra mirando este número, dijo que va a hacer anuncio. La frase fue más desafortunada e imposible, porque dijo el viernes empezamos la guerra contra la inflación. Le decís, bueno,
llevás más del 125% de inflación acumulada desde que asumiste, venís de inflaciones altísimas, ahora tenés nuevas presiones inflacionarias, pero no puede ser que el problema se plantee ahora. Y las herramientas que tiene son las mismas que viene utilizando hasta ahora con muy poco resultado, digamos, crear fideicomisos del trigo o del aceite para que se coloquen acá precios que no sigan la evolución del precio internacional. Ahora se le rebelaron los exportadores de carne que no quieren seguir colocando a precios subsidiados, entre comillas, porque igual subió muchísimo la carne de los cortes parrilleros. Ahí está la tensión con el campo, que se renueva, el campo, las entidades diciendo si me suben retenciones volvemos a las rutas, como queriendo reeditar el conflicto a la manera, lo que fue el conflicto, esa es la amenaza con Cristina Fernández de Kirchner en su momento, con lo cual hay mucha tensión con los distintos sectores y son pocas las herramientas realmente de corto plazo que Alberto Fernández pueda poner en marcha de un día para el otro para frenar esta dinámica.